Redes sociales. Vamos a continuar analizando el mensaje del presidente de la República hoy en el Congreso, como la Constitución lo manda. Estamos con la congresista Gloria Montenegro, congresista de Alianza para el Progreso, y con el congresista Roy Ventura de Fuerza Popular, para que nos cuenten un poco su opinión. Empecemos por la generalidad. ¿Qué les pareció el discurso del presidente de la República? Congresista, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, congresista. José, muchas gracias por la invitación. Un feliz 28 de julio para todos los peruanos. Yo creo que todos debemos de tomar este año que viene a través de este nuevo 28 de julio con mucho optimismo. Yo creo que las circunstancias negativas que nos acompañaron en este año que pasó, que no solamente fue el tema del fenómeno del niño costero y toda la tragedia que ocasionó, el gasto que nos llegó a tomar casi 3 puntos del PBI, el tema de Odebrecht y todas las inversiones que se fueron porque Odebrecht ganaba toditas y se alejó la inversión y nos quedamos lamentablemente con ese gravísimo problema de corrupción, el tema del alejamiento del consumo de China en Latinoamérica, que también nos afectó directamente, la disminución del precio de los minerales, ocasionaron pues esta grave crisis que hemos vivido y que le hemos sentido todos los peruanos. Pero tenemos que generar expectativas positivas, tenemos que llenarnos de alegría y ver en este próximo año esa reactivación tan necesaria. Y ahí yo tengo que tomar como primer punto algo que va a mi región y que va a ser sumamente importante, la reconstrucción con cambios. 25.000 millones ya separados para hacer carreteras, puentes, colegios, postas médicas, todo aquello que fue destruido y que ahora será nuevo, y que necesitamos algo fundamental y que he venido escuchando, el tema de que estas construcciones se hagan de manera transparente y eficiente. Fundamental. Fundamental. Y ahí sí, el nuevo Contralor tiene un gran rol que jugar, pero no solamente la Contraloría, sino el sistema de control, que tiene que ver con las oficinas de control interno en el ámbito nacional y todas las empresas, las sociedades auditoras que contrata todo el sistema público para controlar y que lamentablemente no controlaron. En ese sentido, además, más de 30.000 millones de inversión en proyectos mineros, agroindustriales, puentes, carreteras, plata que definitivamente ya está separada y que tenemos que saber que eso va a reactivar la economía, va a generar empleo, y que vengan las inversiones es un gran reto. Cuando hay inversiones públicas y privadas, hay opción a generar empleo y hay opción a mejorar la calidad de vida de más peruanos. Es cierto, y ha hablado el presidente de la República de algunas cifras en cuanto a inversión pública y privada. Por el sector privado, dice, ha invertido 32.000 millones de soles en 12 proyectos. Así es. Y lo que se aspira es que invierta el doble. Bueno, vamos a ver si todo esto lo logra cumplir el presidente de la República. Déjame sumar a lo que has tomado nota también, y tenemos aproximadamente 60.000 millones de soles para concretarse en todo lo que son áreas de hidrocarburos, minería, y en todo lo que significa puertos y aeropuertos, que va a dinamizar el turismo. Es la proyección. ¿Qué piensa usted, congresista Roy Ventura? ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Primero saludar a todos tus radioescuchas en estas fiestas patrias, también a la colega congresista. Bueno, lamentablemente, pues, un mensaje a la nación un poco cargado de nuevas propuestas. Se escuchaba nuevamente al candidato Pedro Pablo Kuczynski. Lamentablemente este año posiblemente le haya servido para poder reflexionar y no ha traído cosas concretas, pues no hay unas obras que ya están iniciando, no hay una mejoría en la reactivación económica. Por ejemplo, prometió bajar el IGB, un punto. No ha cumplido con bajar. La recaudación que ha habido hubiera sido un desastre. Pero las promesas. Hubiese sido imposible, ¿no? Pero las promesas electorales que nos hizo el año pasado, como por ejemplo, pues, luchar contra la corrupción. Y las muestras que está dando no dicen, pues, que está luchando contra la corrupción. Y todavía no se han pronunciado en ningún gesto, pues, si va a continuar con las procuradoras Julia Príncipe o la procuradora Ampuero. Entonces, vemos, ya están fuera, ya no hay forma. Fuera, ahí ya no hay nada que... Vemos, bueno, la presidenta de mi partido le ha pedido que pueda volver. Pero la ministra de Justicia ha dicho que no, gracias, ahí nomás, no bueno, entonces, marcha atrás. El día de hoy no ha dado muestras claras de luchar contra la corrupción. Ha dicho nuevamente, pues, promesas y promesas, y lo que no ha dicho es de dónde y cuánto y cómo va a hacer, pues, esta reestructuración. Lo que está esperanzado es en la inversión privada, en la inversión minera básicamente, pero queremos también minería con responsabilidad, que no se afecte los daños de las comunidades campesinas, que no se afecte a comunidades nativas
que sea una minería socialmente responsable. Ahora, yo no dudo que los planes, perdóneme, de Fuerza Popular hubiera sido también reactivación de la minería, porque, digamos, en esa línea se parecen muchísimo. Claro, nosotros hacemos y somos conscientes de reactivar la minería, pero una minería responsable, que respete el medio ambiente, que respete sobre todo los pactos con comunidades campesinas y comunidades nativas. Congresista Montenegro, a mí me preocupó un poco en el discurso que no se haya profundizado en el tema de educación, por ejemplo. Pero tenemos buenas noticias. Además, cuando llegamos, de primera impresión, algo positivo. Tenemos una memoria anual que contempla sector por sector, trimestre por trimestre, no solamente los avances, sino aquello que no se logró, por qué no se logró, y aquello que van a hacer en el trabajo tanto de educación y salud, la verdad que es sumamente importante. En primer lugar, ya está asegurado que ningún maestro va a ganar menos de 2.000 soles. En segundo lugar, se ha asegurado ya para el presupuesto, o sea, al 31 de agosto, el aumento de presupuesto que le corresponde para toda esa brecha social que todos los peruanos sentimos, está debidamente detallado en el libro y debemos darnos un tiempo para verlo. Igual para el sector salud, a pesar que se ha invertido en vacunas, en infraestructura, en tecnología, falta muchísimo más, porque no es que PPK y su equipo lo hizo, eso encontramos, y tenemos que aprender a analizar no solamente el año, sino las tendencias. No nos olvidemos que con Humala la cosa no ha sido diferente. Hemos venido arrastrando esa caída de sectores tan importantes y esas brechas sociales que necesitamos en este momento revertir. Y en ese sentido, yo creo que aquí realmente en el tema, cuando nos habla de revolución social, el tema de la inversión en estos sectores, hay que sumarle también el de pequeña y mediana agricultura, que me parece sumamente importante, la inversión en capacitación, en tecnología, en riego, pero para que los pequeños agricultores accedan al crédito también me parece importante. Entonces, yo creo que es vital. Acá Roy hablaba de la lucha contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción ya se dio el primer gran paso, que lo hemos dado en el Congreso, una mesa multipartidaria, elegir el nuevo contralor, pero que tiene que ver el sistema de control y también el sistema de justicia. Mira, en Trujillo capturaron 31 delincuentes de lo más peligroso, de una banda que se llama Los Malditos del Triunfo. Por errores de la Fiscalía ya lo soltaron, en pleno 28 de julio. Entonces, estos temas de corrupción tenemos que verlo de manera institucional. ¿Cómo está el Poder Judicial? ¿Cómo está el Ministerio Público? ¿Cómo andamos con la policía? Por eso es importante la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura que se está planteando. Que también me ha parecido algo sumamente importante ese planteamiento. ¿Cómo elegimos al Consejo Nacional de la Magistratura, que es quienes eligen jueces y fiscales en el ámbito nacional? Entonces, yo creo que en ese contexto, José, miremos que nosotros como Congreso vamos a apoyar estos cambios y vamos a respaldar aquello que le beneficie a todos los peruanos. El peruano quiere que se le solucione sus problemas y ya. Pero si es que el Congreso va a ser otro año nuevamente obstruccionista, por ejemplo, tenemos 5 proyectos de leyes presentados. Oye, el lunes mismo hay que verlo y el lunes mismo hay que solucionar quiénes a qué comisión van para que en el primer pleno digamos nuestra opinión y saquemos adelante. Pero la ley dice que tienen prioridad los proyectos presentados por el presidente de la República, así que el Congreso va a tener que cumplir con esa ley. Así es. Creo que ha sido aludido, además, con el tema de educación. Se ha puesto de espaldas a la realidad, no ha hablado nada de los docentes que están reclamando su justo derecho, no ha hablado nada del sector salud, que están reclamando también un justo derecho en sus remuneraciones, en las condiciones de trabajo que tienen que tener los médicos. Entonces, decir pues que estoy presentando proyectos de ley, le ha quedado chico entonces la delegación de facultades. Y vamos a hacer en el Congreso, siempre hemos apoyado las iniciativas del Poder Ejecutivo, y como miembro de la Comisión de Transportes, también haremos algunas recomendaciones, como por ejemplo la creación de la Autoridad Única del Transporte para Lima y Callao. El problema no solo es entre Lima y Callao, sino también Guarochirí. Y eso lo hemos dicho desde el ministro Vizcarra y ahora el ministro Yufra. El problema es Guarochirí, Lima y Callao. Necesitamos una Autoridad Única del Transporte que tenga facultades normativas, que tenga facultades... Se puede mejorar, pero es una buena iniciativa que le esperamos hace muchísimo. Que tenga facultades de infraestructura. Pero mira, ha tenido que pasar un año y todavía ni siquiera hay un proyecto a través de una inversión pública a nivel de perfil. Posiblemente tengan buenas ideas, pero lo que queremos ya en la comisión son cosas concretas.
que no se dé, pues, como este caso de la reconstrucción. Hemos creado una autoridad de reconstrucción, 2 días de debate, y todavía no tenemos plan de reconstrucción. El 30 de agosto recién va a presentar un plan de reconstrucción, cuando ya los ministerios, a través de sus unidades ejecutoras, puedan estar actuando rápidamente en lo que es la reconstrucción. Sí, ahí hay un tema que es bien importante lo que menciona Roy, porque es cierto, pero ese no es el problema del Ejecutivo. Ese es un problema que deviene de la desorganización de muchos gobiernos locales. Pero ojo que hay unidades ejecutoras que pueden hacer rápidamente los puentes, las carreteras. Pero no. La descolmatación de ríos. Antes de hablar de unidades ejecutoras tenemos que hablar de un plan bien hecho. Y para hacer un plan bien hecho tenemos que tener un diagnóstico bien hecho. No podían llenar la ficha de Dan. He acudido semana tras semana, zona por zona, y la ficha dan, una la que tenía INDECI, otra la que tenía la municipalidad, otra la que tenía el Centro de Operaciones de Emergencia Regionales. Entonces, no podemos tener buenas soluciones si no hay un buen diagnóstico. Entonces, yo creo que al cierre de agosto, como ha prometido Pablo de la Flor, ya debe estar este plan, y yo creo que la estrategia para reasignar estos recursos y cumplir con esos proyectos, como dice Roy, yo creo que esta vez tiene que dar. Ojo que son 30.000 millones, pero que se va a gastar hasta el 2021. No es que en un solo año, por ejemplo, este año no van a poder gastar ni siquiera 5.000 millones. Hay que hablar lo que es la verdad, pues la gente del norte no se ilusione, y sobre todo cuando se le pidió al presidente que vayan los ministros nuevamente a los lugares donde han sido los desastres. No hay participación de los ministros, la población pide pues a gritos que sean atendidos. Se une a la mesa el congresista Richard Arce de Frente Amplio, y le preguntamos de inmediato cuál es su punto de vista, cuál es su parecer del discurso presidencial hoy en el Congreso de la República. Congresista, bienvenido. Ya sobre la presión del Nuevo Perú. Y ante todo saludar este 28 a toda la familia. Ya no sé cuáles son los días, están ustedes divididos. Pero Nuevo Perú todavía no es bancada, así que independiente le diremos. Sí, del grupo autodenominado Nuevo Perú. Muy bien, a ver, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su parecer sobre el discurso? En principio, una preocupación porque hay una situación de caos social en este momento. Hay una movilización de los maestros, hay una movilización de los médicos. 44 días en el caso de los maestros en el Cusco. Desde el 12 de julio se han unido, ya son 16 regiones. Los médicos también en una huelga de hambre. Y lo que esperábamos era que el presidente pudo haber dado un mensaje de conciliación, extender el brazo de querer dialogar. Eso era muy importante, y durante el discurso no lo mencionó. Estamos en una coyuntura especial, tenemos una contracción de la economía y vemos esta movilización social que tiene que ser atendida porque es legítima, y tratar de minimizar, hacer un análisis reduccionista diciendo que son Movadef, que son CONARE en el caso de los maestros, es más bien provocar y no solucionar el problema, haciendo la tingencia que el propio presidente se comprometió a poner la base salarial en 2.000 soles. Y fue un compromiso público en el Cusco. Y lo que están pidiendo es que cumpla ese compromiso en el primer año de gobierno. Es totalmente falso lo que mencionan que es público en el Cusco. Y lo que están pidiendo es que cumpla ese compromiso en el primer año de gobierno. Es totalmente falso lo que mencionan que están pidiendo 4.000 soles. No distorsionemos, porque ese es el otro grave problema. En el discurso y en el diálogo que tiene que haber con estas organizaciones sociales, tiene que haber mucha transparencia y mucha horizontalidad. Eso garantizaría que se busque una solución. Caso contrario, como lo que ha venido sucediendo en estas mesas de diálogo, donde ha participado la ministra de Educación, se ha caído porque justamente no ha habido ese compromiso y se llegaba supuestamente a un acuerdo y después más bien había sanciones para la gente que se está movilizándose. Ojo, nosotros vamos a condenar cualquier acto de violencia, vamos a condenar cualquier acto de perturbación a la propiedad pública, a la propiedad privada, pero son casos puntuales, no generalicemos. El problema de los maestros es un problema serio que aborda la educación. Ahora, lamentable también la declaración del ministro del Interior en esta circunstancia desacertada, pues no es necesario aumentar la bronca diciendo que son CONARE, que son Sendero, que son Movadef, o sea, bajo ningún no se presta pues el ambiente para que salga a decir el presidente en campaña ha firmado compromisos, ha firmado actas con diversos gremios. Entonces ahora le están pasando factura a un año de gobierno los incumplimientos que ha tenido pues cuando era candidato: doblegar el sueldo de los maestros, dar estabilidad al sector de salud, doblegar los sueldos de los médicos, darle condiciones de trabajo a los médicos. Los hospitales ni siquiera tienen rayos X.
Tú vas al hospital Loaiza, no tienen tomógrafos. Cuando hay un accidente de tránsito, lo dan unos calmantes y después están buscando a qué clínica transferirlo para gastar los recursos del SOAT. Así estamos en el sector salud. Justamente por eso, yo le pregunto a Roy, ¿y así estamos en el sector salud desde el año 2017? No, así estamos en el sector salud hace 20, 30, 40, 50 años. En La Libertad, nuestros principales hospitales, vemos huecos en los techos, vemos que faltan incubadoras, falta todo. Se ha hecho un gran esfuerzo en este gobierno, pero lo que tenemos que entender es que nos falta la caja fiscal. Habló el presidente hoy día que tenemos zonas en el país con 60% de informalidad y cómo han bajado la tributación. O sea, no se ha recaudado por ventas, no se ha recaudado por impuesto a la renta, el pago de tributos en las municipalidades ha disminuido y con una informalidad tan grande, obviamente toda promesa quedó en promesa porque ¿con qué se va a pagar? Es como si tú, Roy, le ofrecieras a tu hijo matricularlo en la Universidad Pacífico, pero cuando ves tu sueldo no te alcanza ni para la nacional. Pero no es que no quieras, sino que el trabajo, el rendimiento que te da el trabajo no puede coberturar. O sea, eso hay que entender. La caja, estamos terminando de ejecutar un presupuesto que se planificó el año pasado, no este año. Algo quería decir el congresista. Disculpa que te corte y te pueda pedir una interrupción. Hay que estar un poco más informados. En el portal Transparencia se puede ver cómo los gastos corrientes en el sector salud no están siendo ejecutados. Quiere decir, no están comprando medicamentos, no están comprando servicios, no están comprando equipos que están presupuestados. Y tampoco vamos a mentir a la población al decir que no tienen los recursos del sector salud. Santo Dios, cuenta con los recursos. Lamentablemente, pues, están enquistados los Moreno, los lobistas en el sector salud y están esperando con qué empresa poder hacer un lobby o un negocio para poder comprar los equipamientos. Ahí están los recursos. Veamos el portal Transparencia. Congresista Richard, yo creo que es un poco tarde para que lo diga el presidente de la República, pero lo dijo hoy con relación a cómo le dejó la gestión Ollanta Humala, ¿no? Porque hizo un paréntesis al respecto de ese tema y dice, hace un año la recaudación tributaria venía cayendo, contrataron 50.000 personas en el sector público, lo que ha obstaculizado la inversión pública por el tema de planillas, la contribución con disciplina económica se ha tratado de levantar. Claro, después de un año eso tendría que haberlo dicho en el discurso del 28 de julio del año pasado, pero digamos que es un reconocimiento de que se encontró todo de cabeza, sin saber que estaba de cabeza se ofrecieron una serie de cosas. Ahí hay un problema adicional que es importante entender. Cuando sale el señor Ollanta Humala, el déficit fiscal del país era de 2.9%. Al día de hoy, 2017, después de un año, está en 2.9% el déficit fiscal. ¿Qué se ha hecho durante el año? Evidentemente ha habido variables exógenas. Tal vez la que no se pudo controlar es la del fenómeno del niño costero. Pero el tema del lavallato, era evidente que se venía el escándalo a nivel mundial porque ya se habían acogido a esto de la delación premiada, estos empresarios de esta empresa Odebrecht, todo ese complejo de empresas brasileñas. Las empresas estaban quebrando. Nosotros éramos testigos desde el año 2013, 2014, 2015, cómo iban cayendo ministros en el Brasil y después cómo estos grandes empresarios también se involucraban en estos casos de corrupción. Entonces no es excusa para haber cambiado el timón. Lamentablemente la inversión privada ha reducido, la inversión pública de la misma manera. Esta estrategia de incentivo fiscal a través de algunas exoneraciones no ha permitido la formalización como se buscaba. Al contrario, hay una reducción en la capacidad de recaudar impuestos. Toda esta situación de economía que está contraída obliga al ministro de Economía tener una posición más clara y sobre todo que pueda abordar el problema. Pero ahora está a cargo también de la presidencia del Consejo de Ministros. No se puede hacer las dos labores porque si usted revisa la cartera de la presidencia del Consejo de Ministros, por ejemplo, tiene este viceministerio de Gobernanza que se encarga de los conflictos sociales. No va a poder atender. De por sí, la cartera de Hacienda es la más grande que existe en el país. Ahora, la PCM tiene, solamente para que tengan una idea, decenas de organizaciones tipo la que usted acaba de mencionar, ¿no es cierto?, que se encarga de ver la tranquilidad y de prevenir que no haya movimientos de protesta, ¿no?, de tranquilizarlos, a su cargo. La PCM es gigante. Ayer deberían haber tomado una decisión ya, si es el ministro de Economía o va a ser el presidente del Consejo de Ministros. Lamentablemente, pues, no sé cuáles han sido los criterios para
poner empezando a Fiorella Molinelli en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y el día de hoy nos acaba de decir pues que están reactivando proyectos como es el programa Agua Más, proyectos para el friaje, van a inyectar recursos a ese ministerio y para eso están poniendo pues a Fiorella Molinelli para continuar a Luis. Yo creo que no se puede dar en estos momentos esa sensación de que todo es malo y de que todo hay que tener desconfianza. No conozco a la señora Molinelli, pero sí conozco a Mercedes Araoz y me la ha referido como muy buena técnica. Y eso es lo que queremos, muñeca técnica que solucione cualquier problema en proyectos pendientes. Lo interesante es que se hagan. Tenemos que entender, José, que si no hay inversión, proyectos en ejecución, no hay trabajo, por lo tanto no hay reactivación. Entonces, defendamos la inversión pública y privada en los mejores momentos como los actuales, en donde tenemos que tener mucho cuidado, e insisto nuevamente, y lo que tú has dicho temprano, una Contraloría eficiente, ejecutiva, equipos altamente competitivos que viajen a todas las regiones. No tenemos en Contraloría ingenieros especialistas. Y si yo quiero ver si una estructura está bien o está mal, no está ese especialista. Entonces se tiene que invertir desde el Ejecutivo en especialistas en todo tipo de obras. Como que también se tiene que invertir en tecnología. A estas alturas vemos una Contraloría. Y no solamente la Contraloría, porque si entramos al sistema administrativo del Congreso estamos en los años 70. Entonces yo creo que la modernización del Estado, que también se ha tocado levemente, hay que profundizar y hay que hacerla conocer. Pero con relación a lo que me decía Roy y que me decía que me informe más, le voy a decir que yo bajo todas las semanas la ejecución presupuestal de los ministerios. Hay una parte total en donde sale todos los gastos corrientes y proyectos, y otra que solamente sale proyectos. Ahí tenemos que analizar qué ministerios ejecutaron y qué no. ¿Qué pasa? Gastos corrientes. ¿Qué pasa en salud? Es que gastos corrientes son planillas, fundamentalmente son planillas, pero en la parte de proyectos, justamente muchos ya están comprometidos, pero no se han cancelado, justamente, José, por algo tan grave que sucede en nuestro país, que es la corrupción. Así como sacaron a Saavedra por las computadoras, luego en el Congreso teníamos 5 millones que cerraron los ojos y no ha pasado nada, diciendo, ¿y cómo se compraron? No se compraron, solamente se quedó ahí. Oye, pero estaba el compromiso hecho para que 5 millones se vayan al agua, computadoras que nadie las pidió. Entonces, eso que pasa en el Congreso, en educación, en salud, pasa en todo el sector público. ¿Cómo hacemos para corregir ese mal de raíz y votar a estos corruptos a toditos de todos los ministerios? Sí, eso es lo que tenemos que pensar. Tienen que hacer. Tengo que irme a un corte. Yo les pido por favor que me acompañen para el siguiente bloque. Tengo que irme a un corte, son las 2 de la tarde con 31 minutos. Estamos con la congresista Gloria Montenegro, con el congresista Roy Ventura, con el congresista Richard Arce, analizando ya no tan solo el discurso del presidente de la República, que es lo que hoy nos marca la pauta en 28 de julio, sino cómo estamos viendo que puede progresar el gobierno de aquí a más, ¿no es cierto? ¿Cuáles son ese optimismo que debe haber inyectado para muchos el presidente de la República y pesimismo para otros? 2:32, corte, regresamos, no se muevan, esto es Radio Exitosa. Y así triunfaremos contigo. Bien, señores, continuamos con la programación, 2 de la tarde con 35 minutos, estamos hoy en el Día de la Patria, ¿no? En nuestra fiesta, en la fiesta de los peruanos, y hoy tenemos una programación especial analizando el discurso del señor presidente de la República y analizando lo que se viene para nuestro país también, la expectativa que se crea para el próximo año, que esperamos sea mejor, por supuesto. Claro, todos tenemos las ganas de que sea un país mejor, el que crea y combata eso, bueno, está equivocado, que se vaya a vivir a Chile. Nosotros queremos un país mejor, todos queremos un país mejor, pero hay que analizar con frialdad lo que significan las propuestas y los discursos, ¿no es cierto? Y a ver qué posibilidades hay de cumplirlas. Estamos con la congresista Gloria Montenegro, con el congresista Roy Ventura, con el congresista Richard Arce analizando este tema. Y congresista Richard Arce, hablábamos en el entretiempo, en el corte, y yo decía, oigan, de verdad que el Congreso tiene ahora un papel importante en reformas tipo la del CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, tipo la Contraloría que decía la congresista Montenegro, inclusive en la Autoridad Autónoma del Transporte, ¿no es cierto?, que son, creo, puntos importantísimos en los que ha tocado el presidente de la República. Y el análisis tiene que ser muy objetivo. Si bien es cierto, hemos hecho las críticas, hay que reconocer también algunos aspectos importantes. Por ejemplo, ese reconocimiento público a los héroes anónimos. A mí me pareció muy acertado de parte del gobierno reconocer públicamente a esos héroes anónimos que ayudaron
ayudaron en este proceso de la reconstrucción. Y qué bueno que son diferentes sectores. Estaban policías, estaban privados, estaban los bomberos, a los que se les tiene que dar no solamente el reconocimiento, sino el presupuesto y sobre todo los seguros médicos. Lo ha ofrecido el presidente de la República. Se han tomado medidas ya al respecto. Definitivamente. Ahora bien, habló también de la muerte civil. Eso es muy importante en el tema de la lucha contra la corrupción. La muerte civil para todos los funcionarios y también las autoridades elegidas. Eso es importante resaltar porque es la única manera que vamos a poder evitar que sinvergüenzas, discúlpame el término, entren al poder o asuman responsabilidades en el manejo del dinero. Otro tema también que me parece bastante interesante es lo que acabas de mencionar, el proyecto para tener una sola autoridad que se encargue del transporte tanto de Lima y Callao. En esta corresponsabilidad que existe entre el municipio provincial del Callao y el municipio metropolitano de Lima, generalmente se tiraban la pelota en la responsabilidad y no se tenía un plan rector que nos ayude a direccionar por dónde se va a solucionar uno de los principales problemas que tiene la ciudad de Lima. Y también habló de lo mismo para desarrollar en Arequipa, en Trujillo y en Piura. Habló también del tren de cercanías. Creo que esa es la visión hacia el futuro, pero ahí también quería llegar. Es un discurso bastante optimista. Y en realidad, un discurso de 28 de julio del gobierno no es un discurso de campaña. Es un discurso más bien para aterrizar, con propuestas, con estrategias, con planes y con el cómo. Por ejemplo, habló del tema de salud, que va a incrementar el presupuesto, pero no dijo en cuánto. Y eso es muy importante porque los médicos en este momento están haciendo huelga de hambre porque están demandando mayor presupuesto. Creo que perdió una gran oportunidad política de llevarse un aplauso el presidente de la República ahí. Y al final, lo más importante, era el espacio político para poder decirle a los maestros, vamos a dialogar, busquemos una oportunidad para el país. Era una simple palabra que hubiera ayudado a esa expectativa que estaban los maestros en todo el país, esperando que diga algo al respecto. Habló del ministro ha dicho que son de sendero, pues. ¿Cómo les van a atender Ese es un grave problema. Los brazos abiertos? Los conflictos sociales se solucionan con un diálogo transparente, de tú a tú, y sobre todo basado en el respeto, y sobre todo con mucha seriedad, sobre la base de cuestiones objetivas, como saber cuánto de presupuesto se tiene. Y esto que sea una gran lección también para los políticos, que no estén ofreciendo gato por liebre en campaña. Yo recuerdo bien a Ollantumal hablando de agua sí, mina no, y a los 3 meses cuando entró al gobierno le reventó conga. Igual, el presidente ofreció los 2.000 soles en el Cusco y tiene que asumir ese compromiso. Pero ha ejercido un compromiso con respecto. Yo voy a ir con la congresista Montenegro en un instante nada más. Quiero ir con información en vivo porque Erika Rado sigue en el Congreso de la República. Tiene más reacciones de lo que ha sido hoy el discurso del presidente de la República. Erika, adelante, te escuchamos, 2:39. Información en vivo desde el Congreso de la República. Reacciones ante el mensaje presidencial de Pedro Pablo Kuczynski por el aniversario patrio. Vamos a escuchar a Salvador Heredia. En el caso, por ejemplo, del señor Costero, con el eslogan de una sola fuerza, demostrando que todos los peruanos podemos, a pesar de las dificultades, salir adelante. Por lo tanto, el paso adelante de estos dos problemas es el de un discurso esperanzador en el que se tiene conciencia de que hay dificultades que superar, pero en el que también hay logros que mostrar. Evidentemente, los anuncios, los proyectos de ley que ha presentado el presidente de la República son fundamentales. Por ejemplo, en el caso del que habla, que es congresista representante por Lima, veo con mucha esperanza este proyecto de ley relacionado a la creación de una autoridad única para el transporte público en Lima. Se padece un infierno con el transporte, con el tráfico en todas las calles de nuestra ciudad. Y creemos que esta autoridad del transporte, que hace 20 años se está esperando para la capital de la República, que representa más de 1/3 de la población del país. Bien, han sido declaraciones entonces del parlamentario Salvador Heredia de Peruanos por el Cambio. Informó Erika Rado, Exitosa Noticias. Gracias, Erika, por esa información en vivo. Debe haber estado escuchando la radio el congresista, pues, porque ese es uno de los temas fundamentales, por supuesto, dentro del discurso. 2:40 congresista Montenegro. Yo creo que, hablando de los conflictos sociales, hay que atenderlos oportunamente, pero mucho mejor hay que prevenirlos. Y yo creo que esa ha sido una debilidad no de este gobierno, sino de todos. No nos olvidemos que Alan García tuvo 40 conflictos sociales cuando ingresó en su último periodo y dejó más de 400 conflictos sociales, y eso lo pueden ver en el informe que hace Defensoría del Pueblo de la conflictividad social latente en el Perú. Entonces, este tema de los maestros, si debió
preverse con el diálogo oportuno, constante, periódico en esas zonas donde en realidad se nota la pobreza extrema, entonces hay una debilidad que hay que levantar, que hay que subsanar. Pero también tenemos que tener presente que no porque hacemos huelga nos traemos los rieles del tren abajo, o nos quemamos llantas, o cerramos vuelos, porque eso le afecta muchísimo más al país. Yo estoy de acuerdo con la protesta, es más, soy una de las más fervientes luchadoras de temas sociales, pero hay que saberlos dónde hacer, cómo hacer, hasta conseguir los beneficios que se esperan. Yo realmente considero, y se ha dicho en la Comisión de Educación de la cual soy secretaria, que al cierre del año ningún profesor debe ganar menos de 2.000 soles. Están protestando que ganan 1.800 soles. Yo vengo de una zona de La Libertad donde en los Pronoí las asistentes no ganan ni 500 soles. Entonces, todos esos récords, problemas que hemos encontrado, se lo hemos alcanzado a la ministra. Le hemos hecho llegar de todos los colegios la problemática en infraestructura, en calidad de material. Mucha ha sido solucionada, pero falta. Por lo tanto, esos equipos de alto desempeño, que significa que van a la zona, que solucionan el problema y que no reciben el documento y lo guardan, eso tenemos que mejorar y cambiar. No en educación, en todos, en salud. Todos los sectores. En todos los sectores. Bueno, los conflictos sociales se están dando pues cada vez más frecuentes, lógicamente, te repito, porque el presidente ha firmado compromisos, ha firmado actas con diferentes gremios. Y ahora le están pasando factura al decir, pues, cumple tu promesa. Doblegar el sueldo, decir, vamos a mejorar las condiciones a los médicos. El día de hoy tenía una excelente oportunidad. En todos los gobiernos, ¿ah? En todos. Claro que sí. Absolutamente en todos. Claro que sí, pero o sea, hay que reclamar los acuerdos que puedas tener. Y el día de hoy fue una excelente oportunidad para decir, pues, entremos al diálogo. Ellos quieren hablar, ya no con los ministros, ya no con el jefe de diálogo y sostenibilidad, ellos quieren hablar con el presidente del Consejo de Ministros, quieren hablar con el presidente de la República, que asuman sus compromisos, que queden en un acuerdo a decir vamos a subir paulatinamente y pueda calmar los ánimos. Entonces queremos que el Poder Ejecutivo siga avanzando en la lucha de la formalidad, en la lucha de cumplir sus propuestas de campaña. Siempre en el Congreso de la República hemos estado de acuerdo con las iniciativas que ha planteado. En ningún momento hemos sido obstruccionistas, o si no puedan decir en qué momento hemos sido obstruccionistas, en qué nos hemos opuesto a alguna iniciativa del Poder Ejecutivo. Y ahora en este nuevo Congreso igual, vamos a estar apoyando los 5 proyectos de ley que ha presentado, como es la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Claro que sí, eso lo ha planteado nuestra lideresa en el Palacio de Gobierno. También una reforma de la Contraloría, también una reforma de Indecopi, de Sunafil. Hay que darle facultades, por ejemplo, una autonomía fuerte a lo que es Ocinermin, porque sus informes está cayendo al vacío porque hay presión política de propio del Ministerio de Energía y Minas, y bueno, pues estamos donde estamos. Lo que queremos es reactivar la economía. Plata hay, soy miembro titular de la Comisión de Presupuesto, recursos hay, pero el cómo y cuándo, eso no lo ha manifestado el día de hoy el presidente. Congresista Arce. Mire, el tema de las movilizaciones sociales no es de ahora, se viene desde hace mucho tiempo. La Defensoría del Pueblo lo reporta mensualmente, sí, entonces claro, como una estrategia de prevención, y tantas. hay que hacerle seguimiento al estado de latencia de los conflictos sociales. Hasta hace unos meses los principales conflictos sociales eran del índole socioambiental, relacionados a los proyectos extractivos. Y ojo, en ahí se esperanza el desarrollo económico del país, porque el modelo económico primario exportador del país se basa en la explotación de nuestros recursos es un tema naturales. que habló el presidente de la República. Y habló que va a haber una inversión principalmente en grandes proyectos como Quellaveco, pero no abordó el problema mayor. Esos proyectos son viables siempre y cuando hay la licencia social de parte de la población, el diálogo con las poblaciones que están asentados en esos proyectos mineros.
Yo vengo de Apurímac, ahí está el proyecto minero Las Bambas. En este momento sigue habiendo los problemas. Ya me he cansado de hablar con el ministro de Transportes solicitándole que en Mara, un distrito de Cotabambas, donde pasan los camiones, 360 camiones diarios, está reclamando la presencia de un funcionario con capacidad para tomar decisiones. Qué difícil es enviar a ese funcionario. Me arguyen que vengan los comuneros acá a Lima. ¿Sabe cuánto cuesta un viaje desde Cotabambas? A veces causa mucha indignación ese tipo de respuestas cuando se puede solucionar el problema social antes de que se escale la movilización. Es peor cuando envían un funcionario que no puede tomar decisiones por más que quisiera. Entonces llega, escucha, toma notas, ofrece, y cuando viene a Lima le dicen no se puede. Entonces se sienten engañados. La otra preocupación definitivamente, y la preocupación que tengo es que la señora Cayetana Aljovín, que estuvo en el ministerio, en el MIDIS, los programas de desarrollo social y asistencia social, ahora pasa al Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué competencias, qué capacidades, qué expertise, independientemente de lo buen profesional que puede ser, pero es un tema bastante álgido? Hay que conocer el tema, no solamente el tema de promoción de las inversiones, sino también cómo te relacionas con las comunidades, porque el tema de la minería es el involucramiento de 3 actores: la empresa minera, que también es importante, el Estado, pero sobre todo las comunidades del ámbito de influencia del proyecto minero. Y para eso el Ministerio de Energía y Minas, que es el ente promotor, tiene que aperturar el espacio de coordinación, de diálogo, de información, para prever esos conflictos, porque en eso está esperanzado. Pero sería bueno el que desarrollo haya una unidad política también ahí, inclusive entre la propia oposición. Hablo de congresistas de izquierda, hablo de Frente Amplio, las mesas de diálogo, Frente Fuerza Popular también, pero no solo para las mesas de diálogo, sino para no buscar aprovechamiento, y soy completamente directo y firme, aprovechamiento político en temas como este, porque el Perú necesita de una nueva reactivación económica en cuanto a la minería. Entonces, mientras nosotros nos cansamos desde otro punto de vista, de decir, lo que pasa es que la minería es violentista, la minería te va a consumir el agua, la minería te va a destrozar, la minería... Lo que hacemos es cargar a un ambiente local que muchas veces, por más que esto no sea tan real y se puedan llegar a acuerdos reales, acuerdos firmes con una minería responsable, se termina creyendo que la minería es el monstruo de 20 cabezas y no se hace absolutamente nada, y hemos tenido un frenón terrible. Podríamos haber incrementado la producción de cobre de manera impresionante con Tía María y no alcanzar, porque Chile tiene muchísimo más que nosotros, pero somos el segundo productor de cobre en el mundo y podríamos haber llegado a un nivel importante que no lo hemos conseguido. Mira, José, usted es testigo cuántas veces acá en Exitosa hemos más bien dado información para prevenir el conflicto social. Nosotros no nos oponemos a la minería, somos hombres de izquierda, eso está claro. Pero queremos una minería responsable, que respete altos estándares ambientales, pero sobre todo respete a las comunidades, que considere a las comunidades como socios estratégicos para el desarrollo de esos proyectos. De acuerdo. Puedes tener la tecnología de punta, pero si no está de acuerdo esa población donde se desarrolla el proyecto minero no es viable. Para eso hay que involucrar a la población. Cuando se hace la convención minera en Arequipa, no solamente hay que invitar a las empresas mineras, hay que invitar a las comunidades del ámbito de influencia. Hay que aperturar el diálogo, ese es el camino para solucionar estos problemas. Montenegro. Tenemos que entender, mira, yo he estado algún tiempo en Australia. Australia es un país minero y en las zonas de alta producción el índice de desarrollo humano es el más alto en el mundo. O sea, ahí no hay pobreza, ahí a nadie le falta agua, a nadie le falta educación, a nadie le falta servicios de salud. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Poner al Estado en un apoyo generalizado en estas zonas para que no les falte nada. Se presentó un proyecto de ley que lamentablemente por fuerza popular no fue aprobado. Un proyecto en el que decía, pongamos agua, desagüe, electrificación a todos los pueblos donde la inversión se pueda hacer viable, factible, apetecible para las grandes inversiones. Tú lo has dicho, no solamente en el tema de cobre, tenemos oro, plata, tungsteno, zinc, pero no tenemos tampoco la forma de generar mayor valor agregado. Entonces, necesitamos sacar el oro de Cajamarca, pero debemos de tener miles de jóvenes trabajando y practicando cómo hacer joyas, cómo hacer productos de esos minerales para exportar ya con valor agregado. Industrialización de la materia. Valor agregado. El valor agregado. Pero también generar valor de procesos. Como dice muy bien Richard, esas mesas multipartidarias con todos los actores sociales, pero si nadie sistematiza y si nadie aprende de esos procesos que cada vez deben ser mejores y con resultados, hacemos más de lo mismo. Y a eso me refiero cuando hablo de que
que cada ministerio requiere de equipos de alto desempeño que solucionen, no que vayan y escuchen y se vengan, y como tú dices, escucharon, ¿y qué siente la gente? Que fue mecida. Exacto, que se fueron burlados. Entonces, porque mandan funcionarios de cuarto o quinto nivel que en realidad escuchan, anotan, pero no pueden resolver. Por eso pasa la decisión por el Poder Ejecutivo. Nosotros como Congreso de la República, a través de las leyes, no tenemos iniciativa de gasto. Entonces el Poder Ejecutivo es que tiene que decir, asumimos estos compromisos, estamos en la capacidad de resolver estos problemas y sobre todo de prevención. Si es que no hay prevención, vamos a pasar por lo que está pasando ahorita en Cerro de Pasco. En Cerro de Pasco la actividad minera está cayendo y lamentablemente pues nos han dejado los pasivos ambientales, la contaminación con los niños en plomo en sangre, los problemas de salud, los problemas de prevención, los problemas de saneamiento ambiental no se está dando. Y la ministra de Salud, bien gracias, ni siquiera lo recibe. El presidente del Consejo de Ministros, bien gracias, no les hace caso. Hemos tenido que encadenarnos en los exteriores del Ministerio de Salud, pero los ministros o viceministros de ese entonces se ha llegado a algunos acuerdos, a algunos decretos supremos, pero que a la actualidad todavía no están siendo viables. Entonces, de esa calidad de funcionarios estamos hablando y que ellos siguen enquistados. Gobierno tras gobierno están rotando los mismos funcionarios. Entonces, ellos son los que tienen que tomar las grandes decisiones y las políticas tienen que poder, pues, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República. Y el día de hoy no hemos visto cosas claras a través del mensaje al Congreso de la República. Ahora, yo quiero preguntarles de algo también que tiene que ver seguramente con la atención de muchas de las personas que nos escuchan en estos momentos. ¿Qué conclusión sacan del mensaje para aquellos taxistas que nos escuchan ahorita? Para aquel señor de seguridad que está trabajando, para aquel señor que está trabajando vigilando hospitales, vigilando clínicas, vigilando tiendas, para aquel comerciante, para el pequeño, para el empresario de la pequeña y microempresa. ¿Qué conclusiones básicas sacan después del mensaje del presidente de la República, dirigido especialmente a ellos, que son la gran mayoría de la población? En principio preocupado porque el mensaje de la nación ha sido muy genérico y de esperanza, pero vuelvo a reiterarte, un mensaje a la nación, en realidad lo que espera el país es medidas concretas, dentro del marco de su plan de gobierno, evidentemente, tampoco va a salir con propuestas desorbitadas. Lo concreto es que en el tema de la pequeña y la microempresa, que es el sector más importante, porque genera puestos de trabajo, hay un serio problema de informalidad. Lo mencionó, pero como una generalidad, como un análisis de contexto, y tal vez esa es mi principal crítica, por eso mi preocupación respecto al mensaje de gobierno. Hay que incentivar ese sector, pero por ejemplo, hablemos del sector textil. Hay una contracción. Se ha reducido casi 14% en este primer trimestre la producción textil. Y esto viene a colación de los últimos años, con esta importación de bienes chinos que están subvaluados, inclusive muchos de ellos que se podría denunciar hasta como dumping. Ha hecho que el polo de desarrollo textil más importante del país, como es Gamarra, en este momento esté inundado de productos chinos y esté poniendo en crisis justamente la industria nacional. La industria nacional es la que va a permitir el desarrollo de nuestro país. ¿Qué debemos hacer? Debemos de proteger. Estados Unidos, el país que pregona el libre mercado y todo, es el país más proteccionista. Donald Trump lo que está haciendo es obligando a las empresas que tenían sus maquilas en otros países o en México donde producían vehículos, los está trasladando a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en su país tienen que producir para generar mayores puestos de trabajo y que el dinero empiece a dinamizar su economía. Tenemos que tener esa visión y eso no es nada ideológico, es simplemente de protección a nuestra industria nacional, porque ¿qué da valor agregado? Valor agregado no da el trabajo en oficina, valor agregado da las industrias cuando se hace una transformación de un producto y tenemos recursos. El tema del turismo. Es un ofrecimiento que vienen también de presidentes atrás. Por ejemplo, mencionó que va a duplicar, que espera duplicar al 2021 a 7 millones de turistas. Está muy bien, como un sueño, pero díganos cómo. En realidad esa ha sido la principal preocupación, porque el turismo es un mecanismo también que nos ayudaría a desarrollar un sector tan importante y ciudades, no solamente Cusco, donde tenemos harto potencial para desarrollar productos turísticos y servicios colaterales. Congresista Montenegro. Sí, yo creo, me parece sumamente interesante tu pregunta. En primer lugar, si mejora el dinamismo económico vía la inversión pública, privada, nacional, extranjera, se genera empleo. Si se genera empleo,
Tú vas a tomar taxi, tú vas a comer, vas a salir, vas a estudiar, vas a comprar libros, vas a ir al teatro, vas a vivir dignamente. Pero si cerramos las puertas a la inversión y a todo le ponemos barrera y cada vez somos más obstruccionistas, no vamos a avanzar. El tema pasa, en primer lugar, si te pones a analizar, solamente en Trujillo tenemos casi 30.000 taxistas, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿todos deberían ser taxistas? Tenemos de todas las carreras haciendo taxi. ¿Y por qué? Por falta de empleo. La dinamización de la economía viene con el empleo digno. En ese sector ha tocado el tema de Sunafil, que me parece sumamente importante, y ha dejado el proyecto de ley que esperamos se apruebe. Pero también ha hecho un mensaje claro para las pequeñas y medianas empresas. El tema de acceso al crédito, ¿no? el tema de tributación, el tema de compras al Estado, vale decir, todas las MIPES, si se organizan, se formalizan, van a poder comprar directamente a todos los ministerios. Y hay algo que vale la pena revisarlo, darle una leída lo antes posible, y es el informe que nos han dejado hoy día, porque nosotros llegamos al estaño y estaba el informe ahí, y ahí señala... La memoria anual. En la memoria anual señala todos los beneficios para micro, pequeños y medianas empresas. No nos olvidemos, 96% del récord empresarial son estos pequeños empresarios que, muy bien dice Richard, son los que dinamizan la economía. ¿Cómo los protegemos? ¿Cómo los ayudamos? Eso es vital. Estimada Gloria, solo que ese informe solo fue declarativo. Claro. Y la gente está esperando escuchar del presidente. Ese libro está muy bonito que nos ha entregado, pero al dar el mensaje a la nación, todo el país está atento y quiere escuchar. Bueno, sería interesante que el presidente de la República, a través seguramente de sus fuentes, nos pueda o por lo menos decir cómo accedemos a algunos periodistas que hacemos un poquito de política o entrevistamos al sector político en el país, que nos puedan hacer llegar esa memoria anual para poder analizar. Ahí tengo en el vehículo, por favor. Por lo menos que nos digan cómo tenemos acceso. Denme un segundo, congresista, antes de su intervención, porque estamos con información en vivo. Erika Rado está en el Congreso con el congresista Miguel Torres. Adelante, Erika, te escuchamos. Buenas tardes. Seguimos en el Congreso de la República. Reacciones ante el mensaje presidencial por Fiestas Patrias. Se pronuncia ahora el parlamentario Miguel Torres, de Fuerza Popular. Vamos a escuchar. Hemos escuchado a un presidente que ha hecho el relato de un año de gobierno, que parece más el sexto año de gobierno de Humala que el primero de un nuevo presidente. Me quedo sumamente preocupado. Hay temas que no han sido tocados, por ejemplo, la autonomía de la Procuraduría General de la República. Es un tema que evidentemente está en agenda y que el presidente ha debido señalar al respecto. Hay 2 de los 5 proyectos de ley que ha presentado el presidente que son, y deben saberlo ustedes, decretos legislativos que el Congreso derogó, porque no debían hacerlo a través de decretos legislativos. Estamos entonces contentos en ese sentido de que estén siguiendo el camino adecuado, que hayan comprendido que las normas de contrabando no son las adecuadas, sino que se tienen que discutir acá en el Congreso de la República. El tema de la huelga de maestros y... Se consulta acerca de la huelga de maestros y médicos. Temas ausentes, ¿no? Grandes temas ausentes. Ausente también una autocrítica. Yo he escuchado a un presidente decir, sí, pues tuve la mala suerte de que tuve desastres naturales y el caso de Odebrecht, cuando en realidad la población lo que espera es que más bien sus gobernantes sepan enfrentar ese tipo de situaciones, y si no lo hicieron bien, pues que sepan hacer una autocrítica correspondiente. Me preocupa también muchísimo que el presidente haya señalado diciendo que ha habido un éxito en la legislación para la micro y pequeña empresa. Eso lo ha señalado porque han aprobado un decreto legislativo a través del cual se da un nuevo régimen tributario para las MIPES, un nuevo régimen tributario que en realidad, en esta humilde opinión, no sirve de nada, no va a ayudar a la formalización de las empresas, y creo que estábamos esperando muchísimo más de parte de ellos. Bien, han sido declaraciones entonces del parlamentario Miguel Torres, de Fuerza Popular. Informa Erika Rado, Exitosa Noticias. Gracias, Erika, por esa información. 2:59 cerramos la mesa con las palabras del congresista Roy Ventura. El mensaje al Congreso de la República, como lo exige la Constitución, es una especie de rendición de cuentas anual del presidente de la República, de decir qué cosa ha hecho, qué logros ha tenido y qué es lo que pretende hacer. Y lo que me acabas de mencionar, ¿qué es lo que está pensando ahorita el taxista, el vigilante, el mototaxista, el empresario de Gamarra, el empresario maderero? Está pensando pues que con sus impuestos van a seguir haciendo las grandes megasobres, y lamentablemente ellos van a seguir siendo los informales, que no hay políticas de formalizarlos porque posiblemente estén pensando en la gran empresa. Entonces no hay políticas de reactivación, y una política clara de reactivación es entrarlos a la formalidad
y decir qué beneficios tienes de ser formal. De decir, por ejemplo, si vas a ser formal, vas a tener un seguro, vas a tener una pensión, vas a tener estos beneficios que vas a poder ser sujeto a crédito y no tener pues que mendigar a algún establecimiento financiero que te cobran pues intereses por encima del 40 o 60%. El día de hoy tenía una gran oportunidad el presidente para calmar las aguas políticamente, para decir a los profesores, para decir a los médicos, vamos a empezar a dialogar. Estos son nuevamente los compromisos que asumo hasta el mes de diciembre, que podamos solucionar el problema y también de cómo poder reactivar la economía a través de la inversión en minería, de decir vamos a ser más dialogantes. Una reactivación en esta famosa oficina de diálogo y sostenibilidad de la PCM que a nada bueno nos está trayendo, tanto en el problema como Las Bambas, tanto en el problema como en Cerro de Pasco y así también al interior del país. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Congresista Montenegro, muy amable. Congresista Arce, muchísimas gracias. Congresista Ventura también. Gracias por haber estado con nosotros en el programa especial de Exitosa. No, agradecerles y dar el mensaje de esperanza. Hay problemas, pero el Perú tiene esa capacidad de salir para adelante frente a los diferentes problemas que existen. Así empezamos. Es momento de optimismo, es momento de crítica constructiva y es tiempo de propuesta. Gracias, José. Muy bien, a ustedes, muchísimas gracias. 3 de la tarde con 2 minutos, me voy al corte, señores. Se une a la mesa en unos instantes. Va a estar aquí también Rosana Cueva. Será un lujo compartir con ella la mesa. Y se viene también el doctor Angulo, decano del Colegio de Abogados de Lima, para seguir analizando en esta jornada especial de la plataforma de Exitosa Noticias. Corte, regresamos. Sobre mi pecho llevo tus